1, 2, 3, 4, 5, 6. Del románico, habíamos dicho que lo más importante, en primer lugar, era que hay una herencia de la cultura bárbara. Este bárbaro no piensen que es peyorativo. En aquella época bárbaro era el que no hablaba griego o latín, ¿no? No era peyorativo en principio, después se volvió peyorativo porque realmente eran unos bárbaros, ¿no? Demostraron que eran bárbaros, ¿no? Este bárbaro viene del griego bur, es lo mismo que en español bla bla. Entonces en griego es como bur, bárbaro, ¿no? O sea que no hablan griego, lo que hablan es bur, no lo entienden. Es la herencia aquí se entiende como un sincretismo. Recuerden que esto solo se da en el occidente del imperio, en los territorios ocupados por los germanos y los bárbaros en sentido general. Ahora, ¿qué se da? Un sincretismo que es el que facilita o digamos contribuye a que el cristianismo se dé de una manera muy peculiar. En este caso pudiera ser que se filtra en el cristianismo la idiosincrasia de estos pueblos y también sus rituales y sus creencias que son muy peculiares, pudiéramos decir. Y por eso es que lo que más se refuerza del cristianismo románico es la idea de que Dios es un ser temible, el temor a Dios, y que esa es la manera en que Dios se relaciona con el ser humano. Es un Dios terrible que infunde temor en el ser humano. Y entonces por eso es que las obras que pudimos apreciar, en primer lugar, la arquitectura es una arquitectura cerrada, eso lo vimos, ¿no? Y la representación de Cristo y todos los santos es deforme, y esto contribuye precisamente al, pudiéramos decir, sensación de terror, la existencia de un bestiario, de una serie de elementos que hasta ese momento eran extraños. Realmente en la cultura cristiana, paleocristiana, vimos que no hay ningún elemento terrorífico, no existe, en Bizancio tampoco. Es más, si fueran a Grecia, busquen por todas las iglesias griegas que hay de antes del siglo X y van a ver que no hay ningún fresco terrible, no hay nada parecido. Lo más parecido que puede haber es de vez en cuando alguna representación del infierno que es casi ya caricaturesca, pero normalmente yo por lo menos no pude encontrar nunca nada parecido. Otra cosa interesante es que en Roma, en lo que es la parte occidental, cuando les hablo de Roma es la parte occidental del imperio romano, se usa más la escultura que el fresco, y eso desde el punto de vista escenográfico es muy interesante porque la escultura es mucho más dramática, pudiéramos decir, que la pintura cuando es sometida a elementos escenográficos como la luz, una serie de cosas que van creando efectos. Sin embargo, en Bizancio les puedo decir, no hay escultura, no hay. Escultura cristiana no existe en el Oriente cristiano. Fue prohibida de alguna manera porque se vinculaba mucho con el culto de los romanos. Los romanos eran productores de una escultura. Y entonces la forma que tuvieron para distinguirse fue dándole mayor importancia a la pintura. Y la pintura es una expresión que crea una distancia con el espectador. No te involucras tanto en una pintura como lo haces con la escultura. Porque la escultura tú sabes que la puedes tocar, es corpórea, ¿no? Está en el espacio. Entonces es mucho más dramática. Entonces por eso es que esta escultura que vimos
es mucho más efectiva a la hora de infundir este terror. Y recuerden que el terror no solo es una estrategia teológica, no es una interpretación teológica, sino que también una estrategia política. No hay mejor manera de mantener dominada a la gente que infundiéndole terror, ¿no? Así es como funciona la política hasta el día de hoy. Si llegas a la iglesia y lo que te encuentras es todo un escenario de terror y que ese terror es aliado de las autoridades, porque no hay separación entre el poder político y el religioso, son los que tienen el poder, entonces es mucho más sencillo manipular a la gente y obtener de ellas lo que necesitan, que en este caso son los impuestos. Fíjense, es muy simple. Y por eso todo el mundo cobra impuestos, empezando por los señores feudales, a su feudo, y los monasterios. Los monasterios lo hacen en nombre de Dios, el señor feudal lo hace en su nombre, y al final todos están en combinación. Ahora, importante es que esta cultura de clanes también es una cultura también descentralizada. Eso es lo que se ve en el occidente. Porque en el oriente sí hay un emperador que mantiene la centralización. Pero por lo general las culturas descentralizadas son muy rurales. Y ustedes dirán, ay, qué lindo el campo. No, el campo es terrible. En Europa el campo no es el paraíso, no es la cascada, ay, qué lindo. No, en Europa el campo es nieve en invierno y el verano es para cultivar. O sea, no hay opción. La miseria es terrible. Entonces las culturas rurales por lo general uno dice, ay, qué lindas tradiciones rurales, muy hermoso, sí, pero también viene consigo la miseria en estas culturas y por eso es que en la medida en que las ciudades se fueron consolidando, la gente empezó a retirarse del campo. También es un problema psicológico, o sea, no es lo mismo vivir en una choza que vivir en la ciudad. A lo mejor vives en un antro, pero sales del antro y caminas por las calles y se te pasa un poco el asunto. Y otra cuestión que entra aquí es que el mejor lugar donde uno podía estar en esta época era en la iglesia. ¿Dónde preferían estar ustedes? En una choza, piso de lodo, con los animales allá adentro, porque esa era la calefacción de la época, revuelto en tu propia miseria, o ir a la iglesia donde ibas a tener incienso, la música más hermosa que ibas a escuchar, esos coros angelicales, que después te cobraban el impuesto, pero bueno, los sacerdotes celebrando con esas vestimentas hermosas. Evidentemente el pueblo se sentía mejor en la iglesia. No vayan a pensar que es que los obligaban a ir a la iglesia, eso es absurdo completamente. O sea, ir a la iglesia era como ahora salir al lugar que a ustedes más les gusta ir. Entonces, por eso es que la gente pasaba todo el tiempo en la iglesia y de que es oscura la Edad Media, es oscura. Habría que ver si a ellos les parecía oscura también, ¿no? Porque uno lo juzga desde las comodidades actuales, como sufrieron los pobres, etcétera, pero es que la pregunta es si los manipuladores de la iglesia realmente eran conscientes que estaban manipulando. Yo no creo que eran conscientes de esa manipulación completamente. Y por otra parte que el pueblo era consciente de que estaba siendo manipulado. Porque si tú prefieres estar en la iglesia a estar en tu casa, entonces la manipulación ahí no es tan clara. O sea, tienen que ver esto en perspectiva histórica. La Inquisición, por ejemplo, que es el otro gran, pudiéramos decir, escándalo de la época. Recuerden que la estructura esta que maneja el cristianismo es muy clara. El hombre está formado, el ser humano está formado por el cuerpo y por el alma. Quiere decir que hay una parte del ser humano que es mortal y hay otra que es inmortal. El alma no muere nunca. Entonces quiere decir que cada vez que ellos quemaban a alguien, lo hacían estando completamente seguros de que el alma era inmortal y de que estaban incluso liberando al alma de la opresión que recibía del cuerpo. Miren qué cosa más. Por supuesto, evidentemente ahí tiene que haber, existían los sádicos y todo eso, ¿no? Siempre ha existido seres humanos sádicos y todo eso, los hay hoy, los hubo siempre. Pero siempre pongan esto en una perspectiva histórica, no vayan a creer que la mayoría de los inquisidores, les puedo asegurar que estaban conscientes de que estaban haciendo un buen trabajo, que estaban haciendo algo bueno. Parece loco, pero
y lo que sustentaba su trabajo era precisamente, si yo quemo a alguien, le libero el alma. Entonces, por eso que les digo, esta cuestión de la manipulación, yo la tomo siempre con mucha, porque también hay que ver si hay conciencia del manipulador y del que manipula. Porque si nos dejamos manipular conscientemente, entonces no hay manipulación. Otra cosa es ser manipulado. Entonces esto es una relación, es como un complejo de Estocolmo ahí extraño que establecemos con el dominante, que a su vez es manipulado por otra gente. Porque al final es todo una cadena, ¿no? Ahora, lo único que se puede sacar en claro, a mi juicio, es que la Alta Edad Media, el periodo románico, al menos en lo que al arte corresponde, la característica principal que tiene es que se fundamenta en el temor a Dios, pero en el temor a Dios como terror, y que en principio este carácter se debe a una exégesis, a una interpretación que se le dio a esa frase teme a Dios, pero que cuando esa frase la toma una cultura que está de por sí signada por una vida de terror propiamente, como es la cultura bárbaro-germánica, entonces evidentemente esto pasa literalmente y ya no es solo respeto lo que hay que tenerle a Dios, sino que hay que temerle verdaderamente y entonces la obra de arte se aprovecha en ese rumbo. La pregunta es si esta cultura que, como vimos, no manejaba las proporciones bien, y esto pasa al cristianismo y deforma la imagen. Habría que preguntarse si la imagen esta deformada era terrorífica en esa época. Miren esto tiene toda la lógica. O sea, si la única imagen que tú produces es deforme y para ti eso es lo bello, entonces no necesariamente esa deformidad tiene por qué ser considerada por el otro como fea o terrible. Entonces esto es relativo. Por otra parte está la cuestión de que son los hermanos los que llegan a ese lugar y en ese lugar viven personas que sí manejan la otra cara de la moneda, la de la belleza grecolatina. Entonces si a esa gente tú les traes un imaginario que no es tal, sino más bien es un bestiario lo que traes, entonces esas personas sí se van a atemorizar con la imagen que ves. Entonces, todo eso ustedes tienen que ponerlo en perspectiva. Quiere decir que si decimos aquí que la función del arte románico está volcada en garantizar el temor a Dios a toda costa, eso tienen que matizarlo siempre. Para poder garantizar el temor a Dios también eso requiere una estructura organizada y tiene un objetivo, que es organizar a una sociedad determinada. Por lo general, la organización que busca una sociedad tiene que ver con garantizar el bienestar. Imagínense ustedes, ¿qué bienestar se puede hablar, no? La pregunta es qué es bienestar para ellos, ¿no? Y no para nosotros. En primer lugar, el bienestar de los poderosos y después el del pueblo, si es que es necesario. O lo que ellos creen que sea necesario para que estén bien. Y por eso es que hay feudos, hay monasterios, e incluso ocurren otros acontecimientos como las cruzadas, las peregrinaciones, etc. Todo eso es dinero que entra a Europa, a la Europa occidental, que es la que participa de esta campaña. Fíjense, lo interesante es que la Europa oriental no se mete en cruzadas, no se mete en nada de eso. Los griegos, los que son de raíz griega, el oriente de Roma, permanece en una postura mucho más inteligente. Incluso lo que hacen es alianza con los eslavos a través del evangelio propiamente. Evangelizan a los eslavos y no los evangelizan a la fuerza como hicieron acá los europeos, sino que mandan a un par de monjes allá para que les hagan el alfabeto, en fin, toda una serie de cosas que los mismos eslavos pedían, así que al final no era tan negativo. Pero sin embargo la Europa occidental fue mucho más compleja. Y lo mejor que tiene esto es que nosotros venimos de ahí, al menos la parte occidental de nosotros, ¿no? La otra es andina, ¿no? La mía, la otra es africana. Ahora, la pregunta es ¿cómo es que esto se va a desarrollar ya no en la Baja Edad Media, sino en la Alta Edad Media? La Alta Edad Media,
Recuerden, es que esta clasificación es un poco confusa. Cuando decimos alta es el primer momento y cuando decimos baja es cuando ya está terminando, ¿ok? Entonces la alta edad media es el románico, que es realmente la mayor parte de la edad media occidental. Ahora, la pregunta es cómo se va a desarrollar la edad media en su paso desde la alta edad media a la baja edad media, que es la que se conoce como periodo gótico. Y en ese sentido yo les había hecho una anticipación, les había dicho que el gótico es un periodo donde se comienza a revalorizar la relación que tiene el ser humano con Dios, donde comienza a creerse, pero no se cree todavía completamente, que Dios no es tan terrible y que Dios lo que quiere es acercarse al ser humano y que es un deber del ser humano garantizar esa conexión. Y eso, digamos que acompaña al surgimiento de estructuras mucho más estables, como las ciudades, y también a la centralización del poder. Y ustedes dirán, la centralización del poder es negativa. Todo en extremo es negativo. La descentralización del poder en extremo también es negativa, porque lo que ocurría entonces era que se formaban varios círculos de poder que ejercían el poder sistemáticamente. Cuando el poder está centralizado, solo hay un círculo de poder y se supone que hay una sola dirección de las políticas. Y si eso se hace inteligentemente, puede incluso llegar a funcionar mejor. Imagínense que en un país hubiera 10 presidentes. Normalmente hay un solo presidente, por algo es eso. Pero si ese presidente se excede, entonces no funciona. Es importante entender que la baja edad media, el gótico, considera que es muy importante la reconciliación. Y eso lo vamos a ver en la forma en que construyen las iglesias y dónde la construyen. La iglesia ya no va a estar en un lugar inaccesible y no va a ser un peñasco cerrado, un bloque cerrado, sino que más bien va a estar en la ciudad y va a estar accesible a todo el mundo y va a tener una forma muy metafórica, pudiéramos decir. Ahora, si en la alta edad media, en el románico, el poder lo era todo e incluso el conocimiento era un poder y por eso en los monasterios estaban las bibliotecas, los monjes eran los pensadores de la época, eran los que producían intelectualmente. En la baja edad media, en el gótico, el conocimiento comienza a desarrollarse fuera de esos círculos de poder. Por supuesto que esto en inicio lo ven como algo ilegal y entonces es trabajo para la Inquisición, evidentemente, ¿no? Si la cuestión es la reconciliación y el conocimiento está siendo repartido de manera un poco más equitativa, y por otra parte, si el conocimiento se reparte de manera más equitativa, significa que el ser humano comienza a creer que Dios no lo hace todo por él, sino que él puede, con sus propios medios, hacer una serie de cosas, y que la providencia no es absoluta, y que también, fíjense, y esto es muy importante, el ser humano no es, como decía San Agustín, una masa de pecados. Eso dijo San Agustín, el ser humano era una masa pecata, una masa de pecados. Todo lo contrario, el hombre de la edad media ya tardía comienza a creer que sí es verdad que uno comete errores, pero que también hace las cosas bien. Y eso le garantiza en lo adelante una postura de tipo más antropocéntrico. Miren qué interesante. El antropocentrismo era muy común en la cultura griega, pero la iglesia lo hizo desaparecer y situó todo el poder en Dios. Entonces podemos decir que la diferencia fundamental entre el románico y el gótico es que el románico es una cultura teocéntrica, pero que en el gótico la cultura teocéntrica comienza a deconstruirse y el ser humano comienza a tener mayor responsabilidad, mayor autonomía. Y eso lo vamos a ver reflejado en este arte, que de hecho en el caso por ejemplo de la filosofía tenemos el escolasticismo. El escolasticismo que practicaron Alberto Magno, Tomás de Aquino, San Buenaventura, fue una postura teológica que dialogó tanto con la filosofía que
pasó del plano teocéntrico al plano antropocéntrico. Quiere decir que a través del conocimiento creyeron que podían comprender a Dios. Eso es una señal ya de la Edad Media tardía. Ahora, ¿cómo es que se va a poner de manifiesto esto en el arte? Que es lo que más nos interesa a nosotros. Lo vamos a ver con algunas imágenes. Estas imágenes ustedes las conocen porque la realidad es que el imaginario gótico es muy conocido para nosotros y de hecho ha sido resucitado posteriormente en la historia, corrientes neogóticas. La Basílica de Quito, por ejemplo, es neogótica. La Catedral de Guayaquil también es neogótica. ¿Se dan cuenta? No son iglesias góticas porque para ser góticas tendrían que haber sido construidas en el siglo XI, siglo XII, ¿no? Pero utilizan el estilo gótico, a eso se les reconoce como neogótico. Y uno está muy familiarizado incluso también con una novela gótica. La novela que escribió Víctor Hugo, por ejemplo, en parte es gótica, y también toda este imaginario de Bram Stoker, que tiene conexión con el bestiario gótico, e incluso está una estética contemporánea, que es estas personas que se maquillan, que utilizan colores oscuros, etcétera, que se autodenominan góticos también. Entonces la estética gótica no es extraña para nosotros. ¿Y saben por qué no es extraña? Porque es muy atractiva en el fondo. Es muy sofisticada, tiene un encanto, es una mezcla de lo sublime y lo terrible, pudiéramos decir, que le va muy bien estilísticamente todavía al hombre actual, ¿no? Al ser humano actual. La palabra gótico, si observan aquí, todas estas terminologías que ven aquí, puede ser el origen de la palabra, así que se encuentra, pudiéramos decir, bastante cuestionable. Lo importante, digo yo, es que el gótico sea lo que es para nosotros y que no nos perdamos en este laberinto etimológico, porque en este caso tenemos aportaciones no solo de las culturas romanas como tal, sino de las culturas bárbaro-germánicas que invaden esta región, ¿no? Ahora, lo que sí se sabe en última instancia es que la corriente gótica, desde el punto de vista artístico, o sea, como estilo arquitectónico, escultórico, pictórico, tiene su origen en París. Si se fijan en este mapa, podemos ver que desde París es que se expande por toda Europa, por toda la Europa occidental, ¿ya? Si se dan cuenta, no llega al oriente europeo, que se sigue manteniendo dentro de la estética bizantina que ya estudiamos. Entonces, por eso es que podemos encontrar el gótico en toda Europa y en cada lugar de Europa con sus características propias, con el sincretismo, pudiéramos decir, que trae consigo, etc. Hay algo muy importante, y les hablaba de la cuestión del conocimiento. En esta época, desde dentro de la iglesia es que surge la corriente de la ciencia como tal y se desarrolla mucho, y la iglesia considera que esto es una herejía y quema a muchos por ello. Se comienza a practicar la alquimia, que no es más que una variante de la química nuestra, pero evidentemente menos sofisticada, que incluso coqueteaba con la nigromancia y otras prácticas de la época. Y por eso es que la iglesia lo persigue, pero no logra desactivarlo completamente, por suerte, porque de hecho de estos alquimistas y de todos estos científicos que se forjaron en secreto dentro de la iglesia, es que se propicia posteriormente la llegada del Renacimiento europeo. Podemos decir que el gótico es la antesala del Renacimiento, y no solo eso, podemos decir que el gótico ya tardío, el gótico, digamos que aparece durante el siglo XIV, en el 1300, se conoce esa época como el Trecento, es ya Renacimiento, y eso lo podemos apreciar sobre todo en la pintura de esa época. Entonces tenemos un desarrollo de la alquimia, de la búsqueda de la piedra filosofal, de la fuente de la vida, de todas estas
leyendas habidas y por haber, santo grial incluido y todo lo que pueda pasar por sus mentes, que se da en secreto dentro de las iglesias. Las iglesias son el centro de la comunidad urbana. Claro, la pregunta es si esto es urbano o rural. Habría que ver, en aquella época un pueblo, pudiéramos decir, con cientos de casas ya se pudiera considerar como una ciudad, ¿no? Eso también tienen que verlo ustedes en esa perspectiva, ¿no? Entonces la iglesia es el centro de esa ciudad y la iglesia es una iglesia que ya no es una iglesia horizontal en bloque, es una iglesia vertical que busca, y si se fijan aquí está bastante claro esto, donde se busca el cielo. Miren aquí, por ejemplo, estos punticos que ven acá abajo son personas, son enormes, son gigantescas. Ahora, si uno está frente a esta edificación, la búsqueda que hace con la visual es vertical completamente. ¿Por qué? Porque está buscando a Dios. Y ese era el sentido que tenía esta. O sea, no es solo alcanzar a Dios, no solo que la estructura intenta alcanzar a Dios, sino que es el ser humano el que está tratando de conectarse con Dios. Y por eso utilizan estos elementos, estas agujas que se llaman pináculos, porque parecen pinos, ¿no? Y otro elemento que llama la atención es que es una iglesia que tiene más espacio para la entrada de la luz a través de los vitrales. Fíjense, ya no es una iglesia cerrada, oscura, terrorífica, sino que es una iglesia que deja entrar la luz, se deja iluminar. Observen los pináculos. Fíjense que los pináculos no es una sola aguja, sino que la aguja se descompone en varias agujas. Por lo general están construidas en cruz latina, como pueden ver aquí, pero la planta, si se fijan, es mucho más compleja, tiene muchas más capillas, está descompuesta. Es muy parecido ya al concepto que manejamos de iglesia actual. Y lo que les decía en referencia al conocimiento, no es una leyenda. Estos laberintos que aparecen en la entrada de la iglesia como mosaico representan la búsqueda del conocimiento a través del laberinto. Y se cree que son una especie de código que manejaban las recién nacidas logias. Y esto es otro elemento muy interesante. En el gótico se desarrollan las logias, las hermandades, y todos sabemos muy bien que estas logias y hermandades creen que Dios es un Dios del conocimiento, es un arquitecto, ¿no? Así le llaman, arquitecto universal. Así que por lo tanto, la relación que hay con Dios ya no es esa relación mística completamente, sino que se da a través del conocimiento. Por supuesto que todo esto se hace en secreto. Observen aquí como el laberinto está en la entrada de la iglesia. La realidad es que este tipo de laberinto probablemente en la época en que se construyese constituía un enigma. Y lo que demuestra esto es que los que estaban trabajando en estas iglesias, arquitectos, ingenieros, etcétera, pertenecían a logias y estaban dejando señal de la existencia de esas logias en estas iglesias. Así que por lo tanto, la institución eclesiástica se encuentra permeada por el conocimiento. En el caso de la arquitectura, si uno quiere, fíjense si son es una arquitectura muy, pudiéramos decir, sofisticada, porque si las iglesias son tan verticales, entonces tienes que garantizar el sostén. Pero la única forma que hay de garantizar el sostén conocida hasta la época era con una base muy amplia, ¿no? Pero la base amplia no garantizaba lograr esa verticalidad, no daba esa sensación. Y entonces crearon esta estructura. No se olviden nunca de estos términos porque son muy útiles. Es cultura general, que es muy necesario. Entonces lo que hicieron fue, bueno, si la iglesia no se puede sostener por sí sola, la vamos a sostener desde afuera, pero no la podemos sostener desde afuera artificialmente. Y entonces crearon esta estructura que se llama arbotante y contrafuerte, pero miren que está creada en sintonía con la estética general de la iglesia, que es para sostener, y lo que se hace es que se cumple el principio de la calocagatía. O sea, ellos tratan de que sea útil, pero también tiene que tener cierto estilo. Observen cómo por fuera van a tener son una especie de sostén, y eso garantiza que la iglesia no se parta en pedazos, literalmente, porque son iglesias muy ligeras también. Pero fíjense cómo tiene un estilo desde el punto de vista artístico muy exquisito, pudiéramos decir. O sea, está integrado completamente a la arquitectura y cumple una función.
para garantizar por otra parte que la iglesia sea vertical, también es necesario que los arcos se deformen un poco, porque si utilizamos el arco de medio punto, que es el que habíamos conocido hasta ahora, que es el que es semicircular, entonces la iglesia no va a dar esa sensación. Entonces poco a poco van deformando los arcos y los van volviendo puntiagudos. Van utilizando lo que se conoce como arco apuntado o arco ojival y sustituyen el de medio punto, que es este, que era el más perfecto, porque digamos que es el que mejor reparte el peso, ¿no? Pudiéramos decir, pero que por otra parte no garantizaba esa verticalidad con la cual se encontraban obsesionados ellos. Y entonces vemos como a través del arco de ojival o apuntado, las bóvedas entonces adquieren estas características muy hermosas. Las bóvedas de crucería se llaman porque se cruzan estas estructuras, los arcos, y también se conoce este tejido que se da aquí en la bóveda como la nervadura, o sea, porque parecen nervios. En esta imagen lo pueden ver mejor, miren qué hermoso. Y fíjense que las columnas no son ya columnas grecolatinas, sino que es otro estilo. Y que por otra parte les advierto que estas catedrales comenzaban a construirse en la época gótica y se terminaban en el barroco. O sea, ¿qué es lo que pasa si van a Santiago de Compostela alguna vez? Y ahí van a ver que la Catedral de Santiago por dentro tiene parte románica, la estructura parece gótica por lo vertical que es y los arcos, etcétera, pero la decoración es barroca ya. ¿Por qué? Porque se empezaba en una época y se terminaba siglos después e iba cambiando el estilo de construcción. Y lo que pasa en España todavía es incluso más complejo porque la cultura española tiene la herencia bárbara, pero tiene la herencia árabe también. Entonces se mezcla todo eso y se obtienen estos resultados fabulosos, ¿no? Observen en lo que es la Britania, la bóveda de Cambridge. Miren cómo al final la arquitectura se convierte en decoración. Es una necesidad que pasa a ser decoración en última instancia. Y por supuesto, esta estructura vertical que ya tiene un sostén garantizado en el exterior, da la posibilidad de la creación de vitrales. Se puede decir que en estas iglesias no hay paredes. Aquí lo que hay es arco y bóveda. Lo demás está cubierto por vitrales. ¿Y el vitral qué es? Es una estructura que permite el paso de la luz. O sea, la luz ilumina al que está adentro. Se dan cuenta que esto metafóricamente funciona muy bien. ¿De qué están hechos los vitrales? Están hechos de pequeños pedazos de vidrio. Fíjense que es un vidrio cromado que se va trabajando como el mosaico, ¿no? Pero la unión se hace con metal, preferentemente el mejor es plomo, porque es el más maleable de todos los metales. Y no lo vayan nunca a subestimar, porque los trabajos eran súper exquisitos. Observen cómo esta cabeza yo estoy seguro que desde abajo no se ve. Y sin embargo estos artistas tenían el cuidado de trabajar ese arte tan exquisitamente y para nadie en última instancia. Porque aquí solo lo que se ve es el efecto a lo lejos del color. Claro, este color deja rastros en el lugar. Si algún día pueden volver a ir a Quito o salir e ir a la basílica, en el momento ese en que el sol da en los vitrales, van a ver que dentro se reflejan todos esos colores y es una experiencia muy interesante. Ellos le daban un sentido teológico a eso. Miren este cómo es tan expresivo e incluso trabajan claroscuro, la dormición de la Virgen, ¿no? El vitral es fundamental. Además de que es un vitral, pudiéramos decir que versátil, porque lo trabajan de distintas formas. Lo trabajan sensual, lo trabajan más geométrico. Y esto también tiene que ver con quién es el que está construyendo esta iglesia, si pertenece a alguna logia en secreto y está tratando de legitimar el conocimiento. Observen cómo aquí hay un compás arriba. Todos estos instrumentos que eran prohibidos por la iglesia o muy controlados por ella, porque tenían que ver con la medición, con el cálculo y todo eso, y es lo que en última instancia los lleva a representar a Cristo como creador del universo, porque al final es Dios al mismo tiempo. Y fíjense que aquí Cristo está, miren qué interesante esta obra, con un compás, está midiendo literalmente con el instrumento prohibido, ¿ok? Está midiendo la creación, esta masa que ven aquí abajo. Además es muy interesante porque es como un plasma. Miren esto que parece como
como la lava así del volcán, ¿no? O sea, es muy interesante estas visiones que ellos están infiltrando en la iglesia a costa de la vida, por supuesto. Ahora, en lo que respecta a la estructura arquitectónica, y ojalá que nunca la olviden, ¿ya? En mi época yo me lo aprendía de memoria, ¿no? En fin, no teníamos internet ni nada de eso, había que hacerlo obligatoriamente. Observen cómo en las entradas de la iglesia hay columnas a ambos lados, el arco apuntado y un dintel, que lo conocemos muy bien, el dintel, ¿no? En el centro hay como una especie de columna que parte la entrada, que se llama parteluz. Es fácil aprenderlo porque ayuda a la terminología. Y encima lo que está son esta especie de cavidad, que es la que crea el arco, que se llama tímpano. Y dentro lo que están son las arquivoltas. O sea, son como las vueltas que dan los arcos dentro. Ahora, en esta parte, que es el tímpano como tal, es donde siempre tenían un relieve, y en ese relieve es donde está representado Cristo. En dependencia de la escena, pudiera ser también la Virgen a veces, pero sobre todo Cristo. En algunas lo que hay, sin embargo, es un vitral. Estos vitrales redondos se llaman rosetones. Fíjense las arquivoltas, dintel, el parte de luz. O sea, se repite la estructura, es muy canónica. Miren esta fotografía qué buena desde abajo, ¿no? Para que vean que esto crea un movimiento que es muy interesante. En el románico, digamos, el hombre románico es enemigo del movimiento, es estático, estable. Aquí no, aquí hay otra dinámica. Y ahora, ¿quién se representa en estos relieves? Lo normal es que representen a Cristo como juez. Fíjense que es un juez severo, rodeado de estos animales que representan a los evangelistas. En el románico también se hace, pero poco a poco la imagen de juez severo va siendo, pudiéramos decir, amortiguada. No ocurre de un día para otro. Yo quiero que tengan claro una cosa. No es que yo me acuesto hoy por la noche en la Edad Media y mañana me despierto en el Renacimiento, ¿ok? Y yo diga, no, ayer era Edad Media, hoy es Renacimiento. Eso no pasa así, ¿ok? O yo me acosté en el Renacimiento a dormir y me desperté en el Barroco. No, eso no pasa. Lo que hacemos los historiadores del arte es crear un esquema pedagógico que nos permita entender las épocas, pero las épocas no son instantáneas. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo aquí? Está juzgando al ser humano. No lo está juzgando tan agresivamente, pero sí lo hace agresivamente. Lo que pasa es que esta agresividad de Cristo contrasta con la agresividad general del románico. Y por eso es que podemos ver esto como un periodo de transición. No necesariamente Cristo aparece como un juez tan terrible, aunque lo es en esta representación. Algunas veces incluso aparece la Virgen con Cristo en su regazo. Si se fijan, las iglesias tienen, es necesario, miren cómo el arbotante y el contrafuerte tiene que estar sosteniendo la estructura siempre. Esta es la parte posterior de Notre Dame. Y a esto es a lo que me refiero con Cristo como juez. Es un juez severo, fíjense, no tiene emociones, está siempre en la parte superior. Recuerden que esto se llama perspectiva jerárquica. Lo más importante está arriba, lo menos importante está abajo, como por niveles. Ahora, si se fijan, está Cristo aquí juzgando. Por supuesto que alrededor de Cristo hay una serie de personajes. Pueden ser santos, puede ser su madre, puede ser incluso los creadores del templo, los que pagaron, en fin, no los que lo construyeron, los que pagaron para hacer. Entonces, miren cómo debajo de Cristo están las dos caras de la moneda. A la izquierda, que es su derecha, porque a la derecha del Padre están los preferidos, ¿no? Los que están a la derecha son los que se salvaron con el angelito, y los que están a la izquierda son los que se desgraciaron la vida y se van al infierno, por no decir que se jodieron la vida. Ven el diablo aquí. Bueno, esto es una ampliación de la escena. Miren cómo está el angelito. Toda esta gente son ángeles de Dios. Lo hicieron todito bien. ¿Se dan cuenta? Es una cultura del blanco y negro. Aquí no hay grises, aquí no hay ese dualismo de que es necesario lo bueno. ¿Recuerdan todo aquello que habíamos visto? No, esto es una cultura. Lo malo es re malo y lo bueno es súper bueno. Y no hay un punto gris. Fíjense que en el centro lo que hay es una balanza. Y en esa balanza, si miran bien, lo que hay aquí es un
un creyente con las manitos implorando, rezando, y al lado está un diablo, un demonio, y fíjense que este demonio está intentando alar. Miren cómo el demonio está en la balanza, está intentando hacer trampa, ¿no? A ver, para que pese más la balanza. Hay cierto sentido del humor incluso, pero lo más interesante es que es un discurso que le habla directamente al espectador, le dice cómo son las cosas, y casi que el espectador no necesita saber leer en última instancia. Miren debajo de ellos, lo que hay son los muertos resucitando. Ven cómo están apartando las lápidas. Es muy interesante porque es una escultura que comienza a ser dinámica, comienza a trabajar ya el principio ese de la cinematograficidad, comienza a abandonar la frontalidad. Y entonces se dan estas obras magníficas en esta época. No puede faltar, por supuesto, estas creaciones terribles que siguen infundiendo terror al ser humano. Pero bueno, si en algo pudiéramos distinguir la escultura románica de la gótica es de esta manera. En el románico, si observan a la izquierda, o incluso en el gótico temprano, la escultura tiende a ser muy, no solo vertical, porque vertical lo será más bien en el gótico, en el románico más bien es achatada muchas veces, pero sí es muy frontal, ¿ven? No hay movimiento. Observen a la izquierda, esto es inmovilidad total. Y sin embargo, en el gótico tardío, miren cómo empiezan a usar la serpentinata, ya comienzan a estar influidos de nuevo por la cultura grecolatina. Y esto es lo que va a, digamos, facilitarle la entrada a la cultura del Renacimiento. Sigue siendo una cultura oscura. Miren estos monjes custodiando a este caballero templario. Y fíjense cómo incluso el rostro, a pesar de que no se ve, ellos se lo trabajan en la cavidad. O sea, son muy exquisitos con el detalle. Esto se llama arte para nadie, un concepto antropológico. O sea, es un tipo de arte que no tiene espectador, pero en última instancia el artista se cerciora de que esté terminado todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué son estas enigmáticas gárgolas que aparecen en estas iglesias? Y ustedes dirán, bueno, pero entonces sí infundían terror. Por supuesto, yo les decía que hay un bestiario y el bestiario se va a perfeccionar mucho en el gótico. Y por eso les digo, no es que uno termina una época y comienza la otra. No se sabe claramente para qué están las gárgolas. Hay varias teorías. Las más importantes dicen que son custodios de la iglesia, e incluso hay otra teoría que es al revés, que dice que son los demonios saliendo de la iglesia, lo cual tiene también un poco de sentido, ¿no? Pero miren qué interesante, trabajan lo grotesco germánico, bestias germánicas, pero algunas veces animales exóticos del África. Miren qué interesante, este elefante que está aquí. E incluso criaturas bastante imaginativas, como esta especie de espíritu que tiene elementos, podríamos decir, de un pez. Este grotesco que vemos aquí. La pregunta es, ¿son custodios o son demonios siendo expulsados? A veces parece que son los demonios siendo expulsados, como aquí. A veces, sin embargo, da la impresión de que están custodiando o que simplemente están pasivamente en el lugar. Son muy imaginativos. Este, por ejemplo, de la izquierda inferior llama mucho la atención porque es como una mezcla de lo terrible y lo tierno al mismo tiempo. Miren este de la izquierda, nos recuerda mucho a las bestias estas de las portadas de los discos de Iron Maiden. Seguramente se inspiraron en esto. El de la derecha, miren qué interesante, ¿eh? Aquí hay un demonio que le está... Ahora, y ustedes dirán, pero esto infunde temor. La pregunta es quién ve esto. Esto está en la parte superior de la iglesia. Esto no lo puede ver nadie. Estamos en presencia de nuevo del concepto de arte para nadie. No es lo mismo que esté en el capitel de una columna que está más cerca del espectador a que esté en la parte superior de una iglesia gigantesca. ¿Para quién es este arte? Es la pregunta. Aquí tenemos una representación de la muerte, pero fíjense, en la parte superior, si vemos hay un interés por representar unas figuras sofisticadas ya estilizadas, y esto se va a traspasar a la pintura. Son muy importantes los apuntes de viaje. Hay muchos viajeros que van al África. Estos libros de botánica, de zoología, digamos que desarrollan un ejercicio por el dibujo muy importante y comienzan a trabajar volúmenes, escorzos, claroscuros, comienzan a redescubrir todas estas técnicas que habían desaparecido durante la Alta Edad Media. Y casi que los artistas tienen que inventarlas de nuevo, literalmente, porque no tiene quien se las enseñe. Y eso es lo que tienen que hacer estos famosos artistas. Yo les traigo solo dos.
hay muchos más. La realidad es que incluso hay un problema porque algunos no firmaban, la mayoría no firmaban las obras. Y eso tiene que ver con la autonomía. Como el arte no era autónomo, le pertenecía a la iglesia en última instancia. Bueno, de los más importantes está Cimabue, este pintor del periodo gótico. Si se fijan, la obra de Cimabue es muy parecida a la obra que vimos en la cultura bizantina, porque de hecho trabaja con la misma técnica al temple, en madera, incluso utiliza los colores que conocemos nosotros, el azul, el rojo, el dorado, la perspectiva inversa, mírenla aquí. Lo que pasa es que es un pintor que ya está experimentando con los claroscuros, con los volúmenes, con los escorzos, está intentando moverse por una, pudiéramos decir, por un concepto del arte que había sido abandonado. Está tratando de recuperar ese realismo. No lo hace inmediatamente. Si se fijan, la figura sigue siendo deforme, sigue siendo demasiado inexpresiva, está como en una meditación. Fíjense, esta postura encorvada que tienen siempre los santos, o Cristo mismo, que se llama deisis, que es la postura del respeto, se le llama así. Pero observen cómo hay un intento de lograr volúmenes escorzos que realmente hasta la época no era una prioridad. Y eso es lo que va a desarrollar al máximo, o lo que puede, su discípulo más famoso, Giotto. Giotto es el pintor más importante del periodo gótico y es la antesala del Renacimiento. Miren este autorretrato que se realiza él, cómo trabaja de bien los escorzos, los claroscuros, la perspectiva, o sea, incluso las texturas que logra. Esto es pintura, ¿ok? Y sin embargo asemeja la piedra, asemeja la tela, etc. Por supuesto, cuando observamos la obra de él desde el inicio, miren las obras más antiguas de él. Esta obra es, pudiéramos decir que casi bizantina. Además, pudiéramos decir que está súper desproporcionada. Miren el tamaño de la Virgen respecto al resto de la figura. La perspectiva inversa se complementa con la perspectiva lineal en punto de fuga. La otra perspectiva que se va a utilizar a partir del Renacimiento, ¿no? Que los de artes visuales la conocen bien. Bueno, si se fijan, la Virgen aquí se representa en algunas esculturas ya utilizando serpentinata. Este tipo de escultura, que ya es bastante sofisticada, puede servir como impulso para la pintura. Observen, sin embargo, que la pintura demora mucho más porque la creación de volúmenes, escorzos, perspectiva en la pintura es mucho más problemática. Miren aquí el niño, a Cristo niño, como esta cabeza está deformada completamente. Un niño macrocéfalo. El perfil de la Virgen, miren qué extraño resulta todavía. Muy inexpresivo porque todavía no se les da siquiera tiempo a entender en qué consiste la psicología de los personajes. Los personajes aparecen casi siempre replicados, pero están haciendo intentos para descubrir lo que es el escorzo. Para los que no entiendan lo que es un escorzo, esto es un escorzo. El escorzo es simular profundidad en partes del cuerpo o de cuerpos, y no a través de la perspectiva, aunque es una forma de perspectiva el escorzo también. Entonces miren qué hace el Giotto. Comienza a trabajar poco a poco el escorzo, la psicología de los personajes, pero todavía no entiende bien que hay proporciones, ¿no? Entonces los personajes aparecen demasiado grandes. En fin, habría que preguntarse cuáles eran sus prioridades. Miren aquí, por ejemplo, hay una excelente representación aquí de un diálogo, buenas texturas y todo eso, pero las ovejitas estas están demasiado pequeñas. O sea, es como que todavía no logra entender bien qué es eso de las proporciones. Aquello que los griegos y los romanos tenían desarrollado con una exquisitez increíble, ¿no? Ustedes dirán, no, a lo mejor esto es que quiso hacer las ovejas más pequeñas. No, es que es muy reiterativo. Miren aquí, está esta anunciación. Fíjense cómo esta es, creo, la anunciación de Santa Ana. Completamente desproporcionados los personajes. Ni hablar en relación con el lugar. Aunque por otra parte vemos que el hombre se está haciendo un esfuerzo increíble para recrear la perspectiva lineal, lo cual es notable. Lo interesante que tienen estos frescos es que es como una especie de, pudiéramos decir, boceto. Es como un ejercicio continuo de experimentación. No me van a decir que estos animales están
en un tamaño normal, o sea, estos animales están desproporcionados. Los perfiles son pésimos, a mi juicio. Aquí tenemos el sacrificio de Abraham, probablemente. Miren, por ejemplo, aquí, si se fijan, miren lo que ocurrió aquí. Para empezar, la perspectiva aquí está defectuosa en esta edificación, además de que es muy pequeña, ese hombre no cabe ahí adentro. Proporción defectuosa. Y miren el ángel que está arriba. Parece que comienza a hacerlo, ¿no? Pero cuando llega a esta parte, ven como hay como un esfumato aquí. A mí siempre me da la impresión como que él llega aquí y ya no sabe cómo seguir, porque el escorzo es tan difícil en esta parte que lo que hace es abandonarlo. Entonces lo termina ahí como, ¿no? Llegó aquí y es como la decepción, ¿no? Llegué a esta parte y... Por supuesto que hay cosas muy interesantes. Miren el beso este de Joaquín y Ana. Vamos, esto es un poco escandaloso para la época, ¿no? Ahora, si lo observan en el detalle, miren qué loco. O sea, se están mirando con esos ojos. En fin, es inquietante. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa con esta gente? No, es que están descubriendo todo esto. Están tratando de entender. Pero esto aquí es, en fin, a mí me da siempre muy mala impresión. La expresión que tienen. Lo interesante es que tienen que ponerse siempre en la perspectiva. Recuerden que estos artistas siquiera utilizaban modelos. Los modelos estaban prohibidos. En fin, era una cosa difícil. O sea, ¿cómo experimentarían? Probablemente lo harían con escultura. Y en escultura no había nada así. O sea, es todo muy complejo. Y así todo se atreve, miren esto, a representar la matanza de los inocentes. Y miren qué escena para la época también lograda. Miren el dramatismo de las madres. Miren cómo están asesinando a sus hijos. Fíjense cómo debajo están todos apilados. A este lo están alando por la pierna. O sea, se crea una dinámica que en esta época es increíble. Por supuesto, cuando uno lo mira más en detalle, se da cuenta que todas estas mujeres tienen el mismo rostro, ¿no? Es como que no tuvo modelo. O si acaso tuvo una sola modelo y lo que hizo fue repetirla. Muy mal logrados los perfiles. Y ni hablar de este niño, de este macrofeto que hay aquí. Esto, ustedes me van a perdonar, pero esto es un macrofeto. O sea, yo nunca he visto un niño tan grande, a no ser el luchador ruso ese que nació que pesaba 20 kilos, ¿no? Probablemente sea de la misma estirpe, ¿no? Pero esto es un macrofeto, mírenlo aquí, o sea, está completamente desproporcionado. Yo sé, los de artes visuales lo saben muy bien, los niños son de las cosas más difíciles que hay de pintar. ¿Por qué? Porque son tan desproporcionados que uno no puede sacarle ni siquiera el cálculo. Ahora, miren qué interesante, para que vean cómo él crea la historia. Aquí está Cristo, aquí está Lázaro resucitando. Este le está diciendo, míralo, esto le están suplicando porque lo resucite, pero aquí ya está afuera resucitado. Se dan cuenta cómo él crea una dinámica. Y estos están quitando la lápiz. Es como que no da tiempo a todo lo que él cuenta, pero lo cuenta a su manera, con una concepción del tiempo que es paradójica, pero bastante útil para el que ve la imagen. Por ejemplo, aquí la entrada a Jerusalén. Fíjense cómo los personajes de arriba están arrojándole los ramos, Domingo de Ramos, ¿no? Y aquí lo están recibiendo. O sea, crea un dinamismo, por tanto, principio de la cinematograficidad. O esta imagen, que es mucho mejor. Este personaje que ven aquí es, ¿qué otro puede ser? Con una bolsita de plata en la mano. Judas, ¿no? Ahora, observen cómo están los fariseos tentándole, y le pagaron ya incluso, y al mismo tiempo está el demonio diciéndole, dale, acéptalo. O sea, él crea todo el acontecimiento, lo condensa en una sola imagen. Y fíjense cómo esto le está diciendo, este que está aquí, es todo muy interesante cómo él va creando esa psicología. El famoso beso de Judas, mírenlo aquí, esta también es inquietante, no se traumaticen cuando la vean de cerca. Fíjense cómo están aquí, vinieron a apalear a Cristo, aquí está Pedro cortándole la oreja a este, aquí los fariseos lo están diciendo, agárralo, agárralo. En fin, es toda una escena que es bastante... El escorzo este no está nada mal, pudiera ser peor, diría yo. Por supuesto, si le hacemos un acercamiento, puede que no durmamos esta noche. O sea, este beso, o sea, este perfil tan mal logrado aquí. Pero bueno, lo interesante es que incluso crea esa tensión, no se han besado, ¿no? Está en ese momento, esa es la famosa ley de la tensión. Paradójicamente el rostro de Cristo está bastante mejor logrado, ¿no? El de Judas está como un poco deforme y esto quizás tenga que ver con aquello del bien y el mal, ¿no? Y miren a Cristo muerto.
Fíjense como todo el mundo está llorando, o sea, es una escena de tristeza. Eso nunca lo habíamos visto, siempre todo el mundo había sido representado impasible y de pronto las emociones comienzan a inundar a nuestra cultura. Miren lo que pasa con Los Ángeles, él es lo que yo le decía, él tiene un problema con el escorzo. Cada vez que llega aquí todo muy bien, pero miren la mano esta, fallida, y aquí, ¡ah! No puedo. Este ángel de aquí parece un aeroplano. ¿Se dan cuenta? Porque es muy difícil, no vayan a pensar que el hombre está haciendo caricatura, es que es un reto, y ustedes lo saben muy bien los de arte visual. Por supuesto que él va mejorando incluso con el paso del tiempo. Miren este San Francisco de Padua expulsando a los demonios. Se hacen cosas muy interesantes que lo único que hacen es crear el camino, dejar abierto el camino para la llegada del Renacimiento, que sería lo que estudiarían en el próximo semestre y que yo no debo impartírselo. Yo me quedo aquí. Entonces con esto tenemos completamente terminado el curso de Historia del Arte 1. Por suerte para ustedes y para mí.